8:08, gracias por sus comentarios, gracias, muchas opiniones sobre esto que plantea hoy Roberto Samarripa, el director editorial del Reforma y columnista los lunes ahí en Reforma, de hacer una serie de propuestas de acciones para tratar de que no simplemente se lleve el recuento de cuántos candidatos, precandidatos, funcionarios públicos son asesinados durante un periodo electoral. Ya van 4. Sí. Ya van 4. Y propone una serie de acciones, algunas creo que muy difíciles de cumplir. Son buenos propósitos, buenos objetivos, pero creo que van a ser muy difíciles de cumplir. Otros creo que están al alcance de la mano. Samarripa habla, esboza un mapa de riesgos, de zonas de riesgo para hacer campaña, para poder votar, y le pide al INE que se haga cargo de elaborar ese mapa. ¿Por qué no haría el INE ese trabajo? ¿Por qué? ¿Porque la normatividad se los impide? ¿Porque no hay un lineamiento claro que les ordene hacer un trabajo así? ¿Por qué el INE no habría de hacer un trabajo de este tipo? ¿O porque políticamente no les conviene o no lo quieren hacer? Pero ahí hay un buen punto. Y se lo preguntamos no solo a la presidenta Guadalupe Tadei, se lo preguntamos a los consejeros. ¿Por qué cuando menos no comenzar? Porque dice Roberto Samarripa, esta no puede ser una elección más en la que estemos contando muertos y pidiendo minutos de silencio, como dice Germán Martínez, el país de los minutos de silencio, sino hacer algo para evitar, primero, una matazón de candidatos, como ya lo hemos vivido. Y segundo, y gravísimo, que los grupos criminales se hagan cargo, no solo se hagan cargo de los votos en distintas partes del país. Bueno, no sé, Roberto Gil, iniciando el año, gusto en saludarte. Buen día, Roberto. 4 candidatos asesinados ya. No candidatos, personas, sí. Aspirantes a candidaturas, precandidatos, y estamos a 8 de enero, Roberto, y hoy una voz, periodista reconocido de toda la vida, Roberto Samarripa, le dice al INE, hagan algo, señores, hagan algo, cuando menos, ustedes traten de hacer algo. Buen día, Roberto. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Buen día, Roberto. A todos, mis mejores deseos. Muy interesante el texto de Roberto Samarripa, sobre todo porque plantea la responsabilidad del INE de prevenir este tipo de acontecimientos, de hechos. Déjame hacer una numeralia, Ciro. En el 2018 se rompió un récord de precandidatos y candidatos asesinados. El dato de aquella elección fue de 48 precandidatos y candidatos muertos. Y eso ya era un número obviamente lastimoso, pero también un número que mostraba una tendencia preocupante. En el 2028 ese número... En el 21. En el 21, perdón, se multiplicó por 379 candidatos asesinados en un universo de poco más de 200 eventos. Y lo que estos estudios han demostrado, Ciro, Manuel, es que la violencia política en contextos electorales no se explica fundamentalmente por la competencia, es decir, resultados cerrados donde un partido o algún grupo político quiera desplazar a su adversario, sino por la presencia de organizaciones criminales, sobre todo en municipios de estados muy específicos donde el crimen organizado incursiona de manera permanente. Entonces es posible, como dice Roberto Samarripa, diagnosticar dónde están esos fenómenos de violencia y generar unos antídotos. El INE no solamente tiene una responsabilidad legal porque es el árbitro de las elecciones, sino porque ya lo vinculó el Tribunal Electoral. Es decir, recordarán ustedes que en el caso de la elección de Michoacán y de Tamaulipas, uno de los argumentos que se planteó en la impugnación fue la incursión, la presencia de crimen organizado y cómo la violencia o la intimidación generada por crimen organizado, incluso secuestro de funcionarios de casilla, sí, de funcionarios del INE, etcétera, cómo esa incursión del crimen organizado afectaba a la voluntad popular. Y yo recuerdo que en la sentencia del caso de Tamaulipas se vinculó al Instituto Nacional Electoral para emitir un protocolo de
organización electoral de campañas que implica un diagnóstico sobre riesgos. Ese protocolo no ha sido emitido a pesar de que el Tribunal Electoral lo ordenó y estoy casi seguro que le fijó un plazo que no se ha observado por parte del INE. El INE no solamente tiene la responsabilidad legal, sino ya hay una determinación judicial que lo obliga a eso, y también tiene los canales de comunicación institucional para convocar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a las agencias de seguridad del Estado mexicano, a la Secretaría de Gobernación, para establecer en dónde hay riesgo de hacer campaña, en dónde hay riesgo, no solamente para precandidatos y candidatos, sino también para los propios ciudadanos. Es el mapa que propone Samarripa. El mapa que propone Samarripa está ya determinado judicialmente en una sentencia que reconoció por primera vez que el crimen organizado ya tiene incidencia directa en las elecciones. Antes me refiero antes del 2018, lo que veíamos de crimen organizado en elecciones era pues algunos actos de intimidación hacia la ciudadanía, ¿no? Es decir, camionetas en la noche previa, algunos episodios de violencia para desalentar la participación de la gente. Lo que hemos visto en esta administración es que el crimen organizado ya se mete a incidir en las elecciones, secuestrando funcionarios de casilla, tomando casillas, como pasó en Michoacán, donde secuestraron los paquetes electorales, y ahí hubo una evidencia de que se rellenaron los paquetes electorales la noche previa a la elección, y otras formas mucho más sofisticadas de incursión del crimen organizado. Ya es un problema latente, visible, que ya fue incluso objeto de pronunciamiento judicial, y el INE no puede ser omiso a tomar a tomar los toros por los cuernos, hacer no solamente prevención diagnóstica, sino sobre todo convocar a las agencias del Estado mexicano para que cada quien haga la parte que le corresponda. El gran problema de la violencia en controles electorales, además del hecho mismo de la violencia, es la impunidad. De los 48 candidatos asesinados en el 2018 y los ciento y tantos candidatos asesinados en el 2021, ¿cuántos juicios y cuántos responsables conocemos? ¿Cuántas personas han pagado su responsabilidad ante la ley? Gran parte del problema de la violencia política en contextos electorales es que los delitos quedan impunes, y cuando quedan impunes los delitos pues se normalizan y tienden a su intensificación y a crecer. Yo creo que ya tenemos suficientes alertas como para que la seguridad, la violencia en las elecciones sea un problema institucional, un deber del árbitro electoral, y también una responsabilidad compartida del Estado mexicano, y empezando por las agencias federales de seguridad, sobre todo frente a la debilidad institucional de las autoridades locales. Pues lo veremos, Roberto. Muchas gracias. Sí, lo hemos dicho, pues, hay testimonios de regiones, de muchas regiones en el país, donde no hay Estado. Decíamos, Roberto, el Estado se limita a 100, 200, 300 soldados o policías, guardias nacionales, fuerzas especiales que llegan a tratar de controlar la situación después de una crisis. A eso se limita el Estado ante los grupos criminales. Y hemos preguntado, ¿y en esas regiones la gente que no puede hacer su actividad, que no puede salir de sus cárceles, la gente a la que asaltan, secuestran, se llevan a sus familiares, votará en absoluta libertad? No nos vengan con el cuento, Roberto. No nos vengan con el cuento de que así será. Cuando hay violencia no hay libertad en lo absoluto. Ahora, yo creo que Ciro, ahí donde tú pones el dedo, está la llaga, el vacío de Estado en muchas partes del territorio nacional. Hay una parte muy importante del territorio nacional controlado por organizaciones criminales donde el Estado simplemente no existe. Y suplir las capacidades institucionales del Estado no es fácil. Y qué mala noticia que en las campañas electorales no estamos hablando de eso. Gravísimo. Se habla marginalmente de la seguridad, pero no se habla de la necesidad. Vamos a ver si, como nos subrayas tú, además de tener ya un ordenamiento del Tribunal Electoral, veremos si algo hace el INE. A propósito, no porque tenga que reaccionar a un artículo, en este caso un artículo de Robert Samarripa, pero a propósito de este tema, lógica, ¿no? No puede haber un tema de mayor preocupación electoral que ese, no hay otro.
¿Cuál es el otro? Que no se dan las casillas, que no sirvan las bocinas cuando llega un candidato. ¿Cuál otro puede haber? Más que dejar la integridad de los ciudadanos. Dejar las elecciones en manos de grupos criminales. Gracias, Roberto. Nos vemos pronto por acá. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Buen día. Saludos a todos. 8:20, hacemos una pausa. Ángel Ávila, rápidamente, el representante del PRD ante el INE dice, efectivamente, el INE está obligado a presentar en la siguiente sesión ordinaria, que debe ser este mes, enero, la información de cuántos convenios sobre el tema de seguridad ha firmado con instituciones del gobierno federal, estatal, Guardia Nacional, y precisamente es por lo que menciona Roberto. El fallo del caso Michoacán. Muy bien, un convenio. ¿Con quién firmas el convenio? ¿Con el gobierno estatal de Zacatecas? ¿Con el de Sinaloa, Ciro? ¿Con el gobierno de Sinaloa? ¿Con el gobierno municipal de Morelos, Tecaltitlán? ¿Con el gobierno municipal de Cuautla? ¿Con quién? ¿Con la autoridad de Eliodoro Castro en Guerrero? ¿Con quién firmas el convenio? Habría que hacer algo más efectivo, creo yo, que simplemente cumplir un trámite.